Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy Isaías 29, versículos 17 al 24. Señor, ¿hasta cuándo? Dentro de muy poco tiempo, el Líbano se convertirá en un campo fructífero y el campo fértil será considerado bosque. Cuando llegue ese día, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad. Aumentará en el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el Santo de Israel. Porque el violento será aniquilado y el cínico será consumido. Todos los que no duermen por cometer iniquidades serán eliminados. Todos los que hacen pecar la palabra a la gente, de palabra a la gente, todos los que tienden trampas a los que defienden una causa ante el tribunal de la ciudad, los que son con falsedades pervierten la causa del hombre justo. Por eso el Señor, el que rescató a Abraham, dice a la casa de Jacob: Jacob ya no será avergonzado, ni su rostro volverá a palidecer. Cuando vea lo que yo voy a hacer en medio de ellos, sus hijos santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob, temerán al Dios de Israel. Entonces los de ánimo extraviado aprenderán a ser inteligentes, y los que hablaban mal de mí recibirán mi enseñanza. Palabra del Señor. Sermón titulado hoy, ¿hasta cuándo, Señor? O también se podría decir con un canto italiano de los años 60, dime cuándo, Señor. Si nosotros acá vivimos en un país donde lo que se nos relata a partir de los versículos 20 al 21, nosotros vivimos en un país donde esto es una realidad. Es decir, vivimos en un país donde se suele torcer la justicia. Se suele torcer la justicia. Nosotros, gracias a Dios, digamos, la mayoría de nosotros vivimos en una situación de cierta comodidad, lo cual no quiere decir que estamos exentos de injusticias. Sé, por ejemplo, de miembros hermanos nuestros acá de la congregación, que sobre todo en este tiempo, antes de las elecciones municipales, padecen mucho invasiones en sus tierras, digamos, ¿no? Donde va de repente alguna cabecilla política, promete tierra y entonces se toma la tierra y eso obviamente causa un enorme dolor de cabeza, es un enorme estrés, es un enorme desgaste físico y todo eso para otra vez revertir estas situaciones de injusticia, sobre todo porque cuando hay conveniencia también con el poder judicial. Pero a la hora de la verdad, digamos, todos nosotros en general estamos relativamente en condiciones para hacer frente, digamos, a esas injusticias. Uno, porque tal vez nosotros también tenemos conocidos o nosotros también conocemos gente que conoce gente, o tal vez porque tengamos un cierto poder también adquisitivo. Es decir, esto en este país no es que nos vuelve inmunes, digamos, a la injusticia, pero lo hace mucho más llevadero. Si ustedes quieren saber un poquito cómo es realmente padecer la injusticia, habría que ver un poquito en algunos de los penales de este país. Hace 2 años me tocó acompañar a una señora alemana a quienes le plantaron básicamente un caso con testigos falsos, con conveniencia, digamos, de fiscal, para apropiarse, digamos, de su propiedad. Digamos. Le dijeron que ella fue la que mató a su marido. Esa mujer, sin juicio alguno, estaba como 1 año dentro del penal El Buen Pastor, que de buen pastor la verdad poco tiene, quienes alguna vez se fueron. Bueno, ahora ya no está más, pero digamos, ahí uno ve un poquito cómo es cuando uno está realmente fuera de toda seguridad que uno pudiera, digamos, tener, ya sea, digamos, el buen nombre que uno tiene o el dinero que uno tenga o las conexiones que uno tenga. Cuando uno carece de todo esto, en este país realmente eh, es terrible sufrir la injusticia, sufrir cuando en los tribunales se hace, como dice acá, vierten la causa del hombre justo con falsedades perversas. Porque de esto se trata en este texto. Digamos, no es simplemente así violencia al azar, sino acá se trata justamente de que en las ciudades del tiempo de Judá se pervertía la justicia por completo. ¿Cuál es el indicio? Acá en el versículo 21 dice, ante el tribunal de la ciudad. Ante el tribunal de la ciudad eran los pórticos de la ciudad, ahí donde se hacía justicia o injusticia.
Entonces, este texto básicamente trata qué pasa cuando hay injusticia y cuando esa injusticia queda impune, ¿no? Como también conocemos. Justo esta semana estuve con el actual embajador alemán. Tal vez algunos recuerdan que hace 2 años en un accidente fue matada la consulesa alemana recién llegada del país con su pequeño hijo y con el marido. Quedó solamente con vida una niña de 9 años que estaba 2 horas con su familia muerta en el auto, porque una persona, digamos, cometió una grave falta. Y esa persona hoy en día está libre. Y acá ya no hay más causa. En Alemania, gracias a Dios, me aseguró el embajador que sigue la causa, pero aquí no hay más causa. Entonces es una injusticia enorme. Y cuando uno estuvo presente acompañando ese caso, eso fue muy, 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 muy dolorosa. Osmar estuvo, Vero creo que también, acompañar un servicio. ¿Qué decir a una familia, a una pequeña niña de 8 o 9 años, esa injusticia que se cometió? Entonces, tal vez nosotros no suframos tanto injusticia, pero si nosotros, digamos, abrimos un poquito nuestro corazón, es muy fácil conmoverse y compadecer las injusticias ajenas como si fueran nuestras propias. Y cuando uno mira entonces, esto es lo que sucede, tan solo en nuestro país, pero si uno va más grande, digamos, a nivel mundial, se vuelve cada vez más grande, digamos, donde hay guerras que quedan impunes, donde hay actos delictivos a gran nivel que quedan completamente impunes. Entonces, cuando uno abre un poquito su cabeza, cuando uno ve un poquito más allá, uno realmente puede entrar en una grave crisis de fe. Y si hay un gran ataque al cristianismo, si hay una gran pregunta al cristianismo que hoy hacen personas que, sobre todo que ven esto, digamos, la injusticia, se preguntan, ¿por qué Dios, si tan poderoso es, por qué permite eso? Si Dios es justo, si Dios es misericordioso, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite esto? ¿Y hasta cuándo va a permitir esto? Entonces, esa es la pregunta que hoy nos queremos hacer un poquito. Si Dios puede acabar con la injusticia, porque es todopoderoso para hacerlo, si Dios puede acabar con la injusticia, ¿por qué tarda tanto en hacerlo? ¿Por qué tarda tanto? La respuesta que queremos desarrollar a lo largo de este sermón es la siguiente. Dios no posterga su juicio por apatía o por impotencia ante la injusticia, sino por misericordia hacia nosotros. Su paciencia apasionada nos da tiempo para escuchar su evangelio y ser rescatados. Dios no posterga su juicio por apatía o por impotencia ante la injusticia, sino por misericordia hacia nosotros. Su paciencia apasionada nos da tiempo para escuchar su evangelio y ser rescatados. Porque básicamente la gente encuentra en general dos opiniones frente a esto que Dios tarda tanto en hacer justicia. O Dios es básicamente alguien que es completamente apático frente a la injusticia, digamos, es una idea vieja del Dios relojero que hizo la tierra, pero después se retiró de la tierra y ahora la tierra corre como un reloj solo. Y ese Dios ve desde lejos lo que pasa en este mundo, pero no se deja tocar por eso. Es decir, es un Dios apático. Hay un texto de Lutero donde él retoma eso, digamos, hace 500 años, y entonces hay gente que cree que Dios es un Genemaul. Genemaul. Genen es bostezar y maul es la boca. Es decir, un Dios que está todo el tiempo tirado en su sillón mirando el mundo como si fuese la noticia de las 8 de las 20 horas de la noche y bostezando. Creo que en guaraní hay otro término que sería niembotabe. Es decir, un Dios que se hace el niembotabe, que ve la injusticia pero no le mueve nada. La otra opción es que Dios tal vez sí quisiera hacerlo, capaz que sí sufre, pero no lo puede hacer, es impotente. Es como un Santa Claus, un Papá Noel gordito, que da gusto verlo y da gusto, digamos, que esté presente, pero en fin, no va a cambiar las injusticias. Es decir, se podría decir tal vez también que Dios es un Dios entonces caigüe, demasiado caigüe como para cambiar las cosas. Esas son las dos opciones que encuentran en general las posiciones ateas frente a ese problema. Dios no va a cambiar nada o porque es un inmutable o porque es caigüe. El problema es del otro lado, digamos, cuando no se explica realmente cuál es la posición, digamos, de Dios, uno puede entrar en cortocircuito religioso, donde simplemente se va a decir, bueno,
hay que toca sufrir y toca sufrir. Y no hay nada que hacer, porque Dios es así y vos tenés que aguantar nomás. Tenés que tener más fe y si tenés más fe, entonces capaz ahí vas a llegar adelante. Hay toda una iglesia, bueno, iglesia no se puede llamar, ya hice un error. Hay toda una empresa que se hace llamar iglesia que su marketing se basa en esto. Pare de sufrir. Y pare de sufrir no porque Dios es grande y justo, sino porque tú puedes hacer que pare de sufrir. Si tienes fe, si sembras dinero, si sembras fe, entonces ahí vas a cosechar salud, que es la iglesia universal del reino de Dios. Pero no es iglesia, quiero dejarlo claro. Estos son falsos profetas y Dios quiera que en algún momento se haga justicia también con ellos y que no prediquen más falso evangelio. Y Dios quiera que ustedes protéjense a sí mismos y protejan a las personas a su alrededor de ese tipo de propuestas. Sí, así mismo. Así funciona. Y si no te sanas, Lisandri, ellos te van a decir es porque no diste suficiente o porque no tuviste suficiente fe. Esa es la lógica detrás. Cruel, cruel. Violencia espiritual de lo peor. Hoy queremos ver entonces la pregunta, ¿hasta cuándo? La pregunta, ¿hasta cuándo? Vamos a ver la paciencia apasionada. Vamos a ver también la respuesta inesperada que Dios da. Y por último, la espera y la esperanza, o la esperanza, también podríamos decir. La pregunta, ¿hasta cuándo? Esta pregunta surge sobre todo porque al principio, fíjense cómo empieza en el versículo 17. ¿Qué es lo que dice Dios? Dentro de muy poco tiempo. Entonces uno dice, y bueno, ¿dentro de cuánto muy poco tiempo? Es decir, ¿cuánto es muy poco tiempo para vos, Dios? Porque ya pasaron 2000 años desde que dijiste esto. ¿Cuánto más vas a demorar en cumplir esto, todo lo que es maravilloso, de convertir el Líbano en un campo fructífero que hoy en día no lo es? Que el campo más fértil que nosotros podemos ver apenas va a ser como un bosque lleno de malezas. El bosque, digamos, el lugar más fértil de la tierra, cuando Dios va a hacer su justicia, va a aparecer como un monte sin ningún trabajo hecho, ninguna cultivación. ¿Cuándo va a ser eso tan maravilloso? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a aguantar estas injusticias que se cometen? ¿No? Es todo lo que se relata. Es decir, que hay personas que son violentos, hay personas que son cínicos, hay personas que no duermen por cometer iniquidades. Todo eso es lo que dice en el versículo 20, después en 21. Todos los que hacen pecar de palabra a la gente, es decir, todos los que levantan falsos testigos, como sucede en el Evangelio que hemos escuchado. Ese es básicamente el ejemplo perfecto de lo que se hacía. No se buscaba falsos testigos, se trataba de convencer a los testigos que tienen que decir otra cosa. Todo esto, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a tener trampas a los que defienden una causa ante el tribunal del Señor? ¿Hasta cuándo vas a aventar que hay personas que con falsedades pervierten la causa del hombre justo? ¿Hasta cuándo, Señor? Justo ayer, que esas son las razones por las cuales a veces no quisiera entrar más en la red, porque después me encuentro con videos que me hacen enfurecer mal, me vuelven de muy mal humor. Que hay un pastor, que ahora es pastora, ya empieza, digamos, ahí ya empieza, en Alemania, que dice, Jesús no murió por mis pecados y tampoco murió por los tuyos, porque todos nosotros no somos pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Para él, ella. Donald Trump, Vladimir Putin, todos los grandes tiranos, esos son los pecadores, de verdad. Y Dios, digamos, lo que tiene que hacer es eliminar a ellos. Y si se eliminan a ellos, entonces todos nosotros vamos a estar felices. Es así. ¿Cómo? Se fue sí, en varios sentidos. Sí, o sea, digamos, uno, tal vez, digamos, siempre, digamos, hay que aprender, el catecismo dice, siempre hay que pensar lo mejor del otro. Y dentro de todo, quiero creer que ese pastor tiene buenas intenciones, no lo quiero negar, pero lo que hace es completamente agua por todos lados. No ofrece ni la ley del Señor y tampoco no ofrece evangelio, y eso es lo peor. Porque si nosotros nos quedamos con la idea que los pecadores son nosotros enseguida nos vamos a convertir en personas que llevaron a Jesús a la cruz, porque las personas que llevaron a Jesús a la cruz no pensaron de sí mismos que eran pecadores. Es más, pensaron que eran los más justos sobre la faz de la tierra, que los pecadores eran los otros, con que Jesús se reunía. Bueno, quiero relatarlo brevemente, había un alemán y me pareció, dentro de todo me pareció raro la propuesta, pero también me pareció interesante. Él quería en su casa, que recientemente renovado, quería hacer una escena de la Santa Cena. Loco. Pero
Y en esa escena no estaban los discípulos. Alrededor de la mesa estaban todos los grandes criminales. Estaba Putin, estaba Donald Trump, estaban todos los grandes dictadores. Uno dice, bueno, no entiende nada. Pero si uno se queda con esa idea de que los pecadores solamente son aquellos grandes, importantes, violentos, y nosotros no, nosotros somos buena gente, no está tan mal, digamos, esa imagen. O sea, obviamente, digamos, creo que él no lo entendió así, pero uno lo podría interpretar así. Es decir, hay un gran problema. Si nosotros pidiéramos a Dios, Señor, hoy mismo quiero que haga justicia. Hoy mismo quiero que consumas a todos los violentos. Ustedes no se preguntaron, digamos, ¿dónde va a trazar Dios la línea? ¿Dónde trazaría Dios la línea? De decir, esto realmente es un violento, un orgulloso, alguien que merece ser borrado de la faz de la tierra y alguien que es bueno. ¿Dónde trazaría Dios la línea? Porque tal vez la línea no va tanto por diferencias políticas, no va tanto por países, no va tanto por imperios, sino la línea va por nuestro propio corazón, porque la medida de justicia ante Dios no es quienes consideramos nosotros que son los violentos y quienes son los pecadores, sino la fina línea de quienes le deben a Dios y le deben al prójimo, son los 10 mandamientos. Y sé que en los 10 mandamientos hay cosas que son capaz más fáciles para cumplir para ustedes y para nosotros, pero hay otras cosas que son muy, muy, muy difíciles de cumplir. Y empecemos por el 10º, el 9º. Considerar que tu vida efectivamente es una vida buena y no desear tener la vida del otro. Ninguna porción de lo que tiene el otro. No su capacidad para viajar, no los hijos que tenga, no el marido que tenga, no la suegra que puede tener, ¿no? Sino considerar la vida que Dios me dio es la vida, con lo cual me contento. Porque si recuerdan el sermón de la semana pasada, todo nace en la idea de que Dios no me trata justamente en esta vida, que yo me merezco mucho más de lo que yo tengo actualmente. Y ahí empieza la concupiscencia, y la concupiscencia es la puerta de entrada para todos los demás pecados, como nos enseñó el relato de Caín y Abel. El orgullo, el adulterio que no solamente es, según Jesús, cometer el acto de adulterio, sino también ya es cuando un hombre ve a otra mujer y la codicia, la desea para sí. Y no es que estoy mirando a ustedes, sino yo me tendría que mirar a mí mismo, digamos. Es decir, el primero que se tiene que enfrentar a esto, digamos, soy yo. Ahí está la línea fina, digamos, de lo que es pecado y justicia ante Dios. Entonces, nuevamente la pregunta, si nosotros le pedimos a Dios, Dios ven y haz justicia, ¿dónde va Dios trazar la línea? ¿Dónde va a trazar Dios la línea? Siempre nombro una película, creo que la vez pasada no lo hice, hoy sí voy a hacerlo. Le invito a que vean una vez la película Needful Things de Stephen King, o lo lean como libro. Needful Things trata de un pequeño pueblo en Maine, en Nueva Inglaterra, donde todos son felices, todos son cómodos, todos se llevan bien, hasta que llega a ese pueblo Leland. Y Leland es un mercader, trae cosas needful things, es decir, cosas de las cuales creo que son necesarias para mi vida. Él lleva esa tienda al pueblo, pero no lo vende, sino le pide a la gente que hagan pequeñas maldades a sus vecinos, pequeñas maldades, como tirar y destruir una ventana, como hablar mal a espaldas de otro, para conseguir esa cosa que creen que son tan necesarios. En cuestión de semanas, el pueblo se descompone por completo. Porque todo empieza con la concupiscencia. Todo empieza con pensar que yo necesito esto para mi vida. ¿Dónde va a trazar Dios la línea entre justos e injustos? Entonces, cuando nos damos cuenta de esa gravedad del asunto, de donde Dios va a trazar la línea, tal vez no deberíamos preguntar, Dios, ¿hasta cuándo vas a aguantar la injusticia? ¿Hasta cuándo vas a tardar en juzgar? Sino tal vez deberíamos preguntar más bien, Dios, ¿por qué nos has tenido paciencia hasta ahora? ¿Por qué has tenido tanta paciencia con este mundo hasta ahora? Es otro enfoque. Porque si nosotros nos fijamos, Dios efectivamente se muestra impresionantemente, apasionadamente paciente a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahí sí lo quiero que abran, por favor, Éxodo 34:6, porque eso tiene que ver con su propio carácter. Y si alguien puede leer para nosotros Éxodo 34, versículo 6.
Sí. Luego el Señor pasó de la alianza y proclamó, el Señor, Dios tu sé por Dios supremo, lento para la ira y gratis y pobre, y verdad. Y siete también, sí, por favor. Inicie por Dios, olvide que oraciones, perdona la maldad, la reverio y el pecado. Pero de ningún modo está en el centro la palabra, aquí a la maldad de actuar en lo equipo y en lo hijo de lo unipo, hasta la tercera tu cuarto vez. Es decir, Dios se presenta acá como alguien que expresa su misericordia y su clemencia justamente en ser lento para la ira, es decir, de ser paciente, de tener un largo aliento, podríamos decir, pero que no deja sin consecuencia a la maldad y al pecado. Es decir, Dios se muestra grande en misericordia y lento o tardo para la ira. Es decir, esa es la autopresentación de Dios. Dios se presenta a Moisés como alguien que muestra su clemencia y su misericordia precisamente en una paciencia apasionada. ¿Y para qué, a qué apunta esa paciencia apasionada? La respuesta, apreciados hermanos y hermanas, está en el versículo 24 de nuestro texto Isaías 29. ¿Por qué es Dios paciente? ¿Con qué apunta? ¿A qué apunta con esa paciencia? ¿Para qué es paciente? Para que los de ánimo extraviado aprendan a ser inteligentes y los que hablaban mal de mí reciban mi enseñanza. ¿Qué quiere lograr Dios con su paciencia? Lo mismo que dice el Evangelio de Juan al final, para que todos nosotros podamos creer, como el ciego lo hizo, que Jesús es el Mesías, aquel que ha de redimir toda la tierra y la historia, aquel que ha venido para ser el Cordero de Dios que lleva sobre sí el pecado del mundo. Aquel que toma mi concupiscencia y todo lo malo que tengo y lo lleva a la cruz, para que no caiga sobre mí el juicio, sino que cayera sobre él el juicio. Para eso Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Por eso Dios en esta misma noche no va a borrarte de la faz de la tierra, o mejor dicho, no lo ha hecho anoche, sino por eso Dios ha permitido que hoy vinieras acá para escuchar el Evangelio de quien es el Santo de Israel, que es Jesucristo. Que escucharas cuán grande ha sido el amor de Dios por ti al dar a su propio Hijo por ti, para que tu corazón cambie, para que encuentres un amor mucho más grande que tu concupiscencia jamás pudiera alcanzar. Que encontraras una satisfacción en eso lo que Dios ha hecho por ti, que no podrás encontrar ni en tu trabajo, ni en tu relación sentimental, ni en todo el dinero que podías obtener. Para eso Dios ha permitido que no fallezcas ayer a la medianoche, sino que vengas hoy aquí para no solamente escucharlo, sino también saborear cuán grande es la misericordia de Dios. Para eso sirve la paciencia apasionada de Dios. Para eso vino Jesucristo al mundo. Para eso Jesucristo no solamente vino como alguien que enseña sobre justicia, sino se expuso a la injusticia más cruel. Porque ahí volvemos a Juan 9. Jesús sufre todo eso, lo que aquí en Isaías 29 se dice. Se le arma una causa falsa, se busca personas que testimonien contra él. Pero el ciego no quiere entrar en esa lógica. El ciego ha dicho, no, ahora puedo, es lo único que yo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Y eso significa algo para mí. Eso significa que la sublime gracia, como lo vamos a cantar después, ha alcanzado mi vida y yo no era digno de eso, pero aún así lo recibí. Y eso transformó mi ser. Eso es lo único que yo sé. Ustedes no sé. Y es muy cómico, digamos, le invito a que lo lean de vuelta porque Juan lo describe con es casi una comedia, digamos, en un punto el ciego le pregunta, ¿por qué me preguntan tanto sobre Jesús? ¿Acaso ustedes también quieren ser discípulos suyos? Porque él estaba deseoso de contar a todo el mundo de cuán grande Salvador él ha encontrado. Pero Dios entra en esta historia no como alguien que erradica a los malos, sino empieza a entrar en la historia para que, justamente como dice Juan 3:16, para que todos puedan creer que Él es el Santo de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Para eso Dios entra en esta historia como Jesús, para que todos crean y nadie se pierda, para que nadie tenga que ser erradicado. Pero Dios obra de forma no misteriosa, sino obra bajo lo contrario de lo que parece.
Y el único que lo vio era el ciego y no los hombres importantes. Quien tiene conciencia de esto, digamos, de que la cruz efectivamente es el lugar donde Dios hace justicia, pero lo hace de una forma de que los malos, aquellos que tenemos malos deseos y concupiscencias, no seamos erradicados de repente de la faz de la tierra, que podamos tener vida plena. Quien se da cuenta que fue necesario que Jesús muriera en la cruz por mí, empieza a ver el mundo de otra forma, empieza a ver su propia vida de otra forma, empieza a entender algo que lo hemos cantado hoy en el culto alemán y me gustaría mucho traducir este canto al español. Es un canto que fue escrito en una de las épocas más oscuras de mi patria, Alemania, en el año 1939, de Friedrich Bodelschwingh, que es un pastor, que dice: aunque 1000 noches de muerte se tiendan sobre el Golgatá, aunque las fuerzas mentirosas del infierno triunfan cerca y lejos, sin embargo, Cristo irrumpe como vencedor a través de las puertas de la muerte. Y a los que eran hijos de la muerte, Él les da vida nueva. Los enemigos deben callar ante la victoria de Calvario. La congregación que ha recibido de gracia dice sí a los caminos de Cristo. Sí te damos gracias por tus dolores. Sí alabamos tu fidelidad. Sí te servimos de todo corazón. Sí tú lo harás todo nuevo. ¿Quién entiende eso? Que la justicia de Dios se muestra en Cristo Jesús, no como una justicia que borra a la humanidad, sino que le quiere dar nueva vida. Uno, se enamora profundamente de ese Dios. Y lo segundo, dice sí a los caminos de Jesucristo. Alaba a Dios por esos dolores. Alaba a Dios también de todo corazón y queriendo servir a ese Dios de todo corazón. Porque sabe que todo el tiempo que este mundo todavía tiene, incluso todo lo contrario que pasa en este mundo, tiene que servir un solo propósito, que es que todo el mundo escucha que Jesucristo es el Salvador que dio su vida por unos y por otros. Lo dio por rusos y por ucranianos. Lo dio por estadounidenses y por cubanos. Lo dio por colorados y por liberales. Lo dio por aquellos que nosotros consideramos que son pecadores y también lo dio por nosotros que nos consideramos muchas veces muy justos. Lo dio por aquella mujer que estaba 1 año injustamente encerrado en el penal. Eso es lo que todo el mundo necesita escuchar. Y para eso Dios permite todavía que haya tiempo. Eso es su paciencia apasionada, para que podamos llevar ese mensaje a todo el mundo. Miriam me mandó hace 2 semanas que creo que ya lo compartimos la otra vez, que gente que es refugiado, digamos, en Ucrania, y empiezan a fundar iglesias para que puedan predicar el evangelio. O la semana pasada que hemos orado por Turquía, que hay muchos inmigrantes cristianos que usan ahora su haber sido sacado fuera de su país para anunciar el evangelio de Jesucristo en un país de musulmanes. Eso es la paciencia apasionada de Dios, usando lo contrario, lo que nos parece contrario, para una oportunidad para anunciar cuán grande es el amor de Dios. Y esto ante todo es una invitación para ustedes, apreciados hermanos, que analicemos un poquito cada uno cuáles situaciones contrarias tal vez hay alrededor nuestros, donde uno en primer lugar diría: por favor Dios, haz que corte eso, haz que termine eso, pero donde se ha de demostrar la paciencia apasionada de Dios. Oportunidades para sembrar el evangelio, oportunidades para que todo el mundo pueda creer cuán grande es el amor de Dios demostrado en Cristo Jesús. Porque esa es la respuesta inesperada que nadie esperaba. Que Dios iba a juzgar ese mundo no con fuego y azufre, sino que iba a juzgar el mundo yendo Él mismo a la cruz en Cristo Jesús y sobre todo resucitando. Porque la resurrección es la gran justicia. La resurrección es la señal para todos nosotros que anhelamos justicia, que algún día efectivamente el gran velo de la injusticia va a ser quitado. Que algún día la muerte efectivamente va a ser derrotado de una vez por todos, que una vez todas las lágrimas que habremos llorado van a ser secadas. ¿Por qué podemos tener esa esperanza? Porque la tumba está vacía, porque Jesucristo ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Y quien escucha ese grito de alegría, ese grito de victoria que sale de la tumba vacía, es como aquella persona. Hay un relato que cuenta Richard Wurmbrand, que es el fundador de La Voz de los Mártires, el pastor luterano, durante 20 años encerrado en cárceles en Rumania por predicar el evangelio de Jesucristo. Y él escribe
Nosotros los cristianos, los que padecemos en este mundo, pero lo que aún así padecemos con Cristo, padecemos en la esperanza de que la resurrección es efectiva, nosotros somos como personas que escuchan de repente en una pieza que alguien toque una melodía hermosa, alguien que agarra el violín y empieza a tocar la melodía más dulce, más hermosa, más alegre que hemos escuchado, y todos nosotros empezamos a bailar. Y pasa por fuera, pasa alguien quien es sordo y solamente ve gente danzando, no escucha la melodía, pero aún así nosotros la escuchamos. Y cada servicio ha de ser una alegría así, escuchar que el grito de victoria de Jesucristo al salir de la cruz es nuestra melodía triunfal, es nuestra melodía que nos asegura que la noche no va a ser eterna, que la injusticia no va a ser eterna, que el dolor no va a ser eterno, que la muerte no va a ser eterna, sino que la vida es el regalo que hemos recibido. A la gente de afuera le va a parecer loco, pero nosotros sí escuchamos ese grito. Nosotros sí danzamos con el Señor de la danza. Y eso, apreciados hermanos y hermanas, es esperar en esta vida. Esperar no como Caihue, no esperando como Ñembo TV, sino esperar con esperanza, con una esperanza viva y vivir así. Y entender las grandes oportunidades que Dios hoy todavía nos da, no solamente para transformar nuestro propio corazón, sino para sembrar la semilla del Evangelio en la vida de los demás, para que ellos también puedan creer cuán grande es Dios. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos, un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros, en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.